A mi hijo César Nostradamus, larga vida y felicidad. Tu tardía llegada, hijo mío, me ha llevado a escribir lo que he ido recopilando durante muchas noches en vela. Después de que mi cuerpo haya abandonado este mundo, dejo lo que me ha sido revelado por la esencia de Dios y por las constelaciones astronómicas para que sea tu legado y beneficie al género humano. Iba a permanecer en silencio y desistir de escribir lo que he aprendido, pero he decidido difundir los acontecimientos en tanto que son de interés general y presentarlos en forma de frases codificadas y confusas. Sin embargo, debido a que los causantes de los hechos son distintos y pueden o no producir resultados diferentes, es posible que solo parte de la profecía, tal como se describe aquí, se haga realidad. En el pasado, la terrible magia fue rechazada por las Sagradas Escrituras y condenada por las leyes de la Iglesia. Solo quedó exenta la astrología. Gracias a la astrología y a la iluminación divina, he podido percibir y escribir mis profecías. Se me dieron varias escrituras que habían estado escondidas durante siglos. Consciente de la amenaza que representaban, las quemé después de haberlas leído. Mientras las llamas las devoraban y las lanzaban hacia el aire, apareció de repente una iluminación sobrenatural, más brillante que la luz, parecida a la deslumbrante claridad de un relámpago. No voy a llamarme a mí mismo profeta, ni afirmo tener tal habilidad. Pero cuando recibo revelaciones e inspiraciones, yo, como hombre mortal, no estoy más lejos del cielo con mis sentidos que de la tierra con mis pies. Seguramente sea más pecador que nadie en este mundo y esté sujeto a todas las tentaciones humanas. Sin embargo, a veces me quedo extasiado y suelo hacer largos cálculos que han convertido mis estudios en un placer. He escrito libros proféticos. Cada uno de ellos contiene 100 estrofas de 4 versos que he dejado poco claros a propósito. Son sucesivas profecías que van desde hoy hasta el año 3797. He delimitado lugares y fechas y he profetizado un cierto momento en el tiempo que la gente que nos suceda llegará a ver. Cuando mis profecías se cumplan, reconocerán sin duda lo que he predicho en otros libros, donde me he expresado más claramente. Entonces entenderán las cosas que ahora están encubiertas. Cuando llegue el momento, la ignorancia se desvanecerá y habrá una gran claridad. Nostradamus, el misterioso profeta del futuro.
Dice la leyenda que quien beba de la calavera de Nostradamus será dotado de las increíbles facultades del vidente. Sin embargo, la leyenda prosigue y dice que quien lo haga morirá al instante. Por eso la tumba de Nostradamus permaneció intacta. Una noche en 1791, durante la Revolución Francesa, 3 soldados borrachos y bulliciosos se atrevieron a poner a prueba la leyenda. No fue el aspecto del esqueleto lo que dejó paralizados de miedo a los intrusos, sino la placa con la inscripción Mayo 1791 que encontraron dentro del ataúd. Este amuleto debía haber sido puesto en la tumba cuando Nostradamus fue enterrado en julio de 1566. Había visionado Nostradamus no solo el día de su muerte, sino también el día en que 3 soldados borrachos abrirían su tumba. No. Oh, no, Robert, tú estúpido. El tiro que mató al soldado provenía de una bala perdida en una escaramuza que había sucedido cerca de allí. Una bala perdida que por casualidad hizo que se cumpliese la leyenda y la profecía de Nostradamus. Michel de Nostradam, llamado Nostradamus, ¿quién fue este legendario médico, astrólogo y vidente que hacia el final de la oscura Edad Media, hace más de 400 años, predijo el destino futuro de la humanidad en 942 misteriosas estrofas codificadas? Después de haber sido abierta la tumba, los restos mortales de Nostradamus fueron llevados a la iglesia de Sallan y enterrados allí. Su último lugar de reposo está solo a 40 kilómetros de distancia del pequeño pueblo de Saint-Ramet-de-Provence, donde Nostradamus había nacido el 14 de diciembre de 1503. Sus antepasados eran de ascendencia judía, pero sus padres se habían convertido al cristianismo. Su padre era médico. La familia vivía en una casa humilde al lado de la iglesia. Su abuelo, que también era médico, empezó a enseñar al niño a temprana edad medicina, letras y lo que iba a tener más importancia en el futuro. Le introdujo en la ciencia de las estrellas, astrología y astronomía. Con esta excelente base, Nostradamus llegó a la Academia de Montpellier, donde estudió medicina. Incluso en la universidad impresionó a sus compañeros y profesores con sus conferencias sobre astrología. Se dice que 100 años antes que Galileo adelantó la teoría de que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol. En el siglo XVI, la peste, la terrible epidemia de la Edad Media, se propagó por Europa. Después de haber obtenido el doctorado en medicina a la edad de 22 años, Nostradamus dedicó todos sus esfuerzos a luchar contra la epidemia. Su arma más fuerte contra la peste era la higiene, agua limpia y aire fresco. Cuando trataba a los enfermos confiaba más en su propia intuición que en la medicina tradicional. Sus éxitos fueron asombrosos y su reputación como gran médico y curador de la peste se difundió rápidamente hasta el punto que llegaban enfermos de toda Europa para ser tratados por él. Sin embargo, no pudo salvar a su esposa y a sus hijas. Después de su muerte, Nostradamus, amargado y solitario, empezó a viajar sin rumbo. Aunque seguía ejerciendo como médico y curandero,
cada vez más centraba su atención en el estudio de la astrología y lo oculto. Durante esta época, Nostradamus tuvo sus primeras visiones de acontecimientos futuros. Volvió al sur de Francia, se instaló en el pequeño pueblo de Sallón y se casó de nuevo. Nostradamus continuó sus estudios y empezó a escribir sus primeras visiones. No tardaron mucho en correr rumores sobre el curandero y vidente, que era considerado como un excéntrico y un extraño. He pasado noches en solitario inclinado sobre mis estudios secretos. Todo está predicho por inspiración divina y comunicado al profeta por el espíritu de los ángeles. Él está ungido con el don de la profecía que lo ilumina. Está perturbado por múltiples imágenes de fantasía que le vienen cada noche. Imágenes que cobran certeza profética durante el día como resultado de la interpretación de las estrellas y de relacionarlas con las predicciones bíblicas. ¿Podía Nostradamus ver y oír las profecías que escribió como si hubiera viajado al futuro? Cuando Nostradamus escribió sus profecías a mediados del siglo XVI, la Inquisición reinaba en Europa. Era el tiempo en que se quemaba a las brujas y los infieles eran cruelmente perseguidos. Innumerables personas inocentes fueron torturadas y asesinadas. Si Nostradamus hubiese escrito sus profecías sin codificar, seguro que hubiese sido otra víctima de aquella época. Por eso decidió escribir sus predicciones de manera que sobreviviesen a la confusión de su tiempo y perdurasen para beneficio de futuras generaciones. Escribió sus profecías en estrofas codificadas de 4 versos, utilizando su lengua nativa, el francés, e intercalando expresiones en latín y en griego. Codificó muchas de estas estrofas como anagramas. En total escribió 942 estrofas de 4 versos, que dividió en grupos de 100, las llamadas centurias. Sin embargo, la séptima centuria contiene únicamente 42 estrofas. Las 7 primeras centurias las dedicó a su hijo César. Se publicaron por primera vez en 1555, 2 años después del nacimiento de su hijo. Las 3 últimas centurias, publicadas en 1558, las dedicó al rey Enrique II, que fue mortalmente herido durante un torneo poco tiempo después. Hoy en día, se da por seguro que el rey, a pesar de que conocía las profecías de Nostradamus, no las consideraba de suficiente interés o importancia, porque de lo contrario hubiese tomado más en serio la profecía relacionada con su propia muerte. En el verso 35 de la primera centuria, Nostradamus escribe: El joven león vencerá al viejo en el campo de batalla luchando hombre a hombre. A través de la jaula dorada le sacará el ojo, ocasionándole 2 heridas de una sola vez, que le llevarán a una muerte cruel. Aunque Enrique II conocía esta estrofa, insistió en realizar el torneo con el conde de Montgomery como entretenimiento en la celebración de la boda de su hijo. Su casco dorado tenía que protegerle de las posibles heridas. Sin embargo, cuando los jinetes chocaron, la lanza de su contrincante se rompió y penetró en la visera del casco. A través del ojo, la lanza penetró profundamente en la cabeza del rey. Después de una tortuosa agonía,
Este murió el 10 de julio de 1559. En una carta al rey, Nostradamus también hizo hincapié en que los hechos descritos en su profecía podían evitarse. Aunque será el destino quien decida. Una de las primeras profecías que se hicieron realidad después de la muerte de Nostradamus estaba escrita en la estrofa 51 de la segunda centuria. La sangre de los justos formará parte del destino de Londres. 20 relámpagos quemarán la ciudad cuando el 6 aparezca 3 veces. La vieja dama caerá desde su alta posición, matando a varios de la misma religión. Nostradamus se refería al gran incendio de Londres que destruyó casi toda la ciudad. En el segundo verso indica el año exacto. Cuando el 6 aparezca 3 veces. El incendio se produjo en 1666. Antiguamente, cuando ocurrían estas catástrofes, la gente buscaba protección en las iglesias de piedra. Sin embargo, durante el gran incendio de Londres, la catedral de St. Paul también quedó destruida, enterrando a mucha gente. Esto también había sido profetizado por Nostradamus. La vieja dama caerá desde su alta posición, matando a varios de la misma religión. El acontecimiento del siglo XVIII que Nostradamus predice y describe en varias estrofas es la Revolución Francesa de 1789. El cabeza azul hará pagar al cabeza blanca por todo lo bueno que Francia ha hecho por él. La muerte florecerá, los poderosos se balancearán en las ramas, el rey irá en cabeza de los prisioneros. Los azules, los republicanos, se vengan de los blancos, los monárquicos. Todo el que lleva una flor de lis, es decir, los monárquicos, es sentenciado a muerte. El que había llegado alto en la administración del Estado, que tuvo un jefe rojo en su corte, es increíblemente duro, cruel y temido. Él será el sucesor de la Santa Monarquía. Estas líneas probablemente describen a Robespierre. Antes de la revolución representaba al tercer estado en la Asamblea General de los Representantes Estatales. El obispo Talleyrand, el rojo, era su jefe. Después de la abolición de la monarquía, Robespierre se convirtió en el hombre más poderoso del Estado y persiguió a sus oponentes con una fuerza brutal hasta que lo ejecutaron. Otra revolución profetizada por Nostradamus sometía a Rusia a la guerra, a la violencia y a una larga dictadura. El dominio se dejará a 2, pero lo tendrán por un corto periodo de tiempo. Durante 3 años y 7 meses habrá guerra. 2 vasallos se rebelarán uno contra el otro. El más joven, nacido en Armenia, saldrá victorioso. Lenin y Trotsky llegarán al poder en noviembre de 1917. En marzo de 1918 se firmó la paz por separado con Alemania, exactamente 3 años y 7 meses después de haber estallado la Primera Guerra Mundial. 2 vasallos se rebelarán uno contra el otro. Después de la muerte de Lenin en 1924, Trotsky y Stalin se convirtieron en implacables enemigos. El más joven, nacido en Armenia, saldrá victorioso. Stalin es el ganador de esta disputa. Él era el más joven de los dos y había nacido en Georgia, que en tiempos de Nostradamus formaba parte de Armenia. En sus profecías, Nostradamus menciona a numerosos líderes políticos y religiosos. Algunos los denomina anticristo. No describe a los hombres, sino la manera en que violan los principios de paz y cristianismo con sus acciones. Muchos autores que han estudiado las profecías de Nostradamus creen que hace referencia a 3 anticristos. Según sus interpretaciones, Napoleón es el primero y Hitler el segundo anticristo. El tercero todavía tiene que venir. Sobre él escribe en la estrofa 77 de la 8ª centuria:
El tercer anticristo pronto atacará a tres. Su guerra durará 27 sangrientos años. El que no esté de su lado será asesinado, capturado o proscrito. La sangre de los cuerpos humanos teñirá de rojo el agua. La tierra será destruida por el granizo. Cerca de Italia nacerá un emperador cuyo trono le costará caro el reino. Los que están cercanos a él le describen no como un soberano, sino como un carnicero. Nostradamus primero describe el lugar donde nació Napoleón, la isla de Córcega, cerca de Italia. Entonces nos dice que este hombre no se distingue por su grandeza como soberano, sino por sus instintos marciales. El legendario ascenso de Napoleón de mero soldado a emperador de Francia, su actitud hostil frente a la iglesia y los monasterios, los cuales fueron sistemáticamente desposeídos durante su reinado, son descritos por Nostradamus en la estrofa 57 de la octava centuria. De mero soldado asciende a emperador, del faldón corto al largo. Es valiente en la guerra y como si exprimiese agua de una esponja, desangra a los curas hasta dejarlos blancos. Sin embargo, no solo profetiza el ascenso y poder de Napoleón, sino también su final en el exilio. El soberano que ha liderado a mucha gente está lejos de su propio cielo entre lenguas extrañas. Acabará en una pequeña isla de 5000, en un refugio en el mar que impedirá su huida. Sobre el segundo anticristo, Nostradamus escribe: Uno importante nacerá en el Rin de los montes Norik. El Rin de los montes Norik es el Danubio. Entre la gente que vino demasiado tarde. Se refiere a Austria. Hitler nació en Braunau, en la frontera austro-alemana en la región del Danubio. Defenderá Sarmatia y Panonia. Sarmatia y Panonia son las tierras que hay a lo largo del Vístula y del Danubio. No se sabrá lo que ha sido de él. Al final de la guerra corría el rumor de que Hitler todavía estaba vivo en alguna parte. Un capitán de la Gran Alemania vendrá a ofrecer falsa ayuda. El rey de reyes es ayudado por Panonia. Su derrocamiento va acompañado de ríos de sangre. Para muchos, Hitler era el gran salvador contra el desempleo y los bolcheviques. El rey de reyes, tal como se consideraba a sí mismo, encontró ayuda en Panonia, es decir, Austria. En numerosos versos de Nostradamus encontramos la palabra Gister. Algunos dicen que Gister es la palabra latina para designar al Danubio y que Nostradamus solo se refería al río. Otros mantienen que la similitud de Gister y Hitler no es casual y que al decir Gister, Nostradamus describe al hombre nacido en el Danubio. Una de las estrofas que contiene la palabra Gister dice lo siguiente: Bestias enloquecidas por el hambre nadan en el río. La mayoría de los campos de batalla estarán junto al Danubio. En una jaula de hierro el grandioso ordena la deportación cuando ya ningún niño está a salvo en Alemania. Las cajas de hierro significan los vagones de tren que transportaban a miles de personas a los campos de concentración. Una profecía que ilustra el terror del régimen nazi la encontramos en la estrofa 17 de la novena centuria. En ella, Nostradamus describe los hornos de los campos de concentración y compara a Hitler con Nerón. Uno perseguía a los judíos y el otro a los cristianos. El cabeza del Tercer Reich es peor que Nerón. Aspira solo a una cosa: derramar sangre humana. Las hogueras del sacrificio vuelven a resurgir. La era dorada muere. En numerosas estrofas adicionales, Nostradamus profetiza los detalles de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el pacto entre Stalin y Hitler.
Anexionará Brabante, Flandes, Gante, Brujas y Boulogne a la Gran Alemania. El hombre de la falsa tregua, el gran líder de Armenia, atacará Viena y Berlín. Nostradamus había predicho no solo el ataque de tropas alemanas a Holanda y Bélgica, sino también el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler, así como la conquista de Viena y Berlín por el ejército rojo. En otra estrofa Nostradamus describe seres mitad hombre, mitad cerdo, cantando y librando ruidosas batallas en el cielo. Y podréis oír hablar a las bestias. ¿Se refería Nostradamus a los aviones y al combate aéreo? La entrada de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial está profetizada en la estrofa 71 de la Tercera Centuria. La población de la isla, asediada durante mucho tiempo, encuentra valor y poder para enfrentarse al enemigo. Otra estrofa ha sido interpretada por algunos como una predicción de Nostradamus de que los habitantes de Londres buscarían refugio en los túneles del metro para protegerse contra los bombardeos de la Luftwaffe. Dice: son tan grandes los insultos del ladrón que todo el mundo busca protección bajo la Gran Línea. ¿La Gran Línea significa la red del metro londinense? El final de la Segunda Guerra Mundial se describe en la estrofa 33 de la Tercera Centuria. Los enemigos estarán en las inmediaciones del pueblo ocupado por el lobo. Las tropas extranjeras devastarán gran parte de su dominio. Los extranjeros marcharán sobre el muro y sobre los Alpes. El cuartel general de Hitler, el Wolfschanz, estaba al este de Prusia y fue allí donde las tropas rusas invadieron tierra alemana. Las ciudades alemanas fueron duramente bombardeadas por las fuerzas aéreas británicas y americanas. Las fuerzas aliadas pasaron la línea defensiva atlántica que Nostradamus llama el muro. Cerca de los puertos, en las dos ciudades, habrá unas plagas como ningún hombre haya visto jamás. En el interior reinan el hambre y las epidemias. Gritan pidiendo ayuda al Dios inmortal. ¿Es esta la descripción de cómo veía Nostradamus las ciudades de Hiroshima y Nagasaki después de haber sido lanzadas las primeras bombas atómicas? El 6 de agosto de 1945, cuando la primera bomba atómica se lanzó sobre Hiroshima, antes de que suceda, habrá señales en el cielo. Más de 250.000 personas murieron. La cúpula quemada de la vieja Cámara de Comercio y el museo han quedado como un monumento a las víctimas y como recordatorio de no volver a emplear nunca este arma destructiva. Una advertencia fuertemente repetida por Nostradamus en numerosas estrofas. That you will faithfully execute the office of President of the United States. And I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not. Para muchos era un profeta de la paz, una esperanza para América y para el mundo. Por eso la impresión producida por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy fue aún mayor. ¿Por qué y por quién fue asesinado Kennedy? Preguntas que han permanecido sin respuesta hasta hoy, pero que Nostradamus sabía. El grandioso quedará postrado por un relámpago a plena luz del día. Esta atrocidad está profetizada por un mensajero de las alturas. Según la profecía, otro caerá por la noche. Esta estrofa predice el asesinato de John y Robert Kennedy. En la segunda línea, Nostradamus escribe que estas atrocidades serán pronosticadas otra vez por un profeta de la época. Se demostró que tenía razón. En 1952, 11 años antes del suceso, la medium Jean Dixon advirtió públicamente de un atentado mortal contra el presidente. Más tarde, me vino el nombre del asesino, Oswald. Esto quedó documentado mucho antes de que pasase. Intenté de todas maneras avisar al presidente y pensé que la mejor manera sería a través de Kate Halley.
era muy amiga del presidente. Le pedí que intercediese por mí y le pidiese al presidente que no hiciera el viaje al suroeste. Este viaje no había sido anunciado públicamente y ella me preguntó, ¿qué viaje? Yo le dije, el que va a hacer a Texas. Ella me contestó que le avisaría y sé que lo hizo. Sin embargo, al igual que la advertencia de Jean Dixon, otras de Nostradamus fueron ignoradas. En la estrofa 37 de la Sexta Centuria, describe el asesinato con todo detalle, una profecía que contribuye a la controversia relacionada con el auténtico asesino de John Fitzgerald Kennedy, que aún continúa hoy día. El antiguo trabajo será cumplido. Desde el tejado la perdición descenderá sobre el gran hombre. Un inocente será acusado de su muerte mientras el culpable se esconde en el bosque nebuloso. Lee Harvey Oswald fue detenido por el asesinato del presidente, pero antes de ir a juicio, él también fue asesinado. Al principio se creyó que era el único asesino, sin embargo, pruebas recientes hacen pensar que había otros involucrados y que Oswald no disparó el tiro mortal. Un inocente será acusado de la muerte. Se dice que Oswald disparó a Kennedy por detrás, desde una ventana del sexto piso de este edificio. Sin embargo, el presidente fue alcanzado por 2 balas. La segunda, la mortal, le alcanzó de frente, tal como se puede apreciar en esta película de un aficionado. El único lugar en que pudo esconderse quien disparó de frente al presidente era entre estos arbustos. De hecho, esta filmación muestra lo que podría ser el perfil de un hombre con un rifle. ¿Qué es lo que dice Nostradamus en la cuarta línea? El culpable se esconde en el bosque nebuloso. El informe Warren, la crónica oficial sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, todavía es cuestionado hoy día. La prensa, innumerables libros y películas siguen intentando arrojar luz sobre la oscuridad que rodea este asesinato. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin tener respuesta. ¿Sabía más Nostradamus hace 400 años que lo que nosotros sabemos hoy? Está profetizado que otro caerá de noche. Robert Kennedy fue asesinado la noche del 5 de junio de 1968. Su muerte también había sido predicha por Jean Dixon. Hay un tercer hermano Kennedy, Edward. En muchos de sus versos, Nostradamus hace referencia a 3 hermanos. Hablaba de los Kennedy. En una estrofa dice: El más joven será difamado. Calumnias, rumores maliciosos, insinuaciones y procedimientos embarazosos caracterizaron el caso de la muerte de Mary Jo Kopechne, que murió en 1969 en un accidente de coche causado por Edward Kennedy, el más joven de los hermanos. Kennedy perdió el control de su coche en un puente estrecho y cayó al río. Mientras que él pudo salir, Mary Jo Kopechne se ahogó dentro del coche. Curiosamente, no informó a la policía sobre el accidente hasta 8 horas después. According to police, 8 hours elapsed from the time of the accident until he showed up at the police station to report it. Cuando estén en marcha grandes preparativos para la guerra, algunos dudarán del mayor. Y hoy evacuamos los familiares de los militares ahí. La actitud del presidente Kennedy durante la crisis cubana fue muy criticada en su momento. Sin embargo, se pudo evitar la Tercera Guerra Mundial y posteriormente se comprobó que el comportamiento de Kennedy durante la crisis cubana fue correcto. Nostradamus continúa diciendo: Y pronto los dos estarán en el mismo nivel en el gobierno. De esta predicción podemos sacar la conclusión de que Edward Kennedy será algún día presidente de Estados Unidos igual que su hermano.
El viaje a la Luna. John Fitzgerald Kennedy propuso el reto de enviar un hombre a la Luna antes de que acabase la década de los 60. El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong se convertía en el primer hombre que pisaba la Luna. Todo el mundo viajará seguro en la tierra, en el aire y sobre el mar. Él vendrá e irá hasta el rincón de la Luna y llegará a una tierra extraña. Durante la carrera espacial de las dos superpotencias ocurrieron varios accidentes graves. El joven tirador causará mucha alegría y tristeza. ¿Usó Nostradamus la palabra tirador para referirse a los cohetes? Muchos autores están convencidos de que es así. Gran desengaño para uno y gran fama para el otro. Por supuesto, esta línea se puede interpretar como una referencia a la carrera espacial entre rusos y americanos. Lo que dice Nostradamus sobre la Iglesia Católica y la historia de los papas, uno por uno, es aún más claro y exhaustivo. Debido a la muerte de un papa muy anciano, un romano de buena edad será elegido. De él dirán que ha dañado la reputación de la Santa Sede, pero se mantendrá por un largo periodo y con una gran autoridad. Cuando dice un papa muy anciano, Nostradamus podía referirse a Pío XI, que murió a los 82 años. Después de su muerte, en febrero de 1939, el romano Eugenio Pacelli fue elegido como su sucesor. Un romano de buena edad será elegido. Pío XII tenía solo 63 años cuando fue elegido papa. Su actitud frente a Hitler y Mussolini, frente a los fascistas y los nazis, fue motivo de gran controversia y desprestigio para la Iglesia. De él dirán que ha dañado la reputación de la Santa Sede, pero se mantendrá por un largo periodo y con una gran autoridad. Pío XII presidió la Iglesia Católica hasta el año 1958. Esto significa un periodo de tiempo de 19 años, uno de los más largos gobiernos papales. En contraste está el corto mandato de Juan Pablo I, que duró solo 33 días. Su inesperada muerte sorprendió a la Iglesia y al mundo entero. Según el parte oficial, el Papa murió de un fallo cardíaco. Sin embargo, algunas preguntas siguen sin respuesta. Después de que la tumba del gran romano se descubra, un nuevo papa será elegido al día siguiente. En ningún momento será confirmado por el sínodo. Su sangre se envenena con el cáliz. La tumba de San Pedro, el gran romano, fue bendecida durante el papado de Pablo VI en la Catedral de San Pedro. Al día siguiente de la muerte de Pablo VI, en 1978, Juan Pablo I fue elegido papa. Puede ser que Juan Pablo I fuese considerado demasiado liberal y no fuese aceptado por algunos cardenales. ¿Fue su progresista política eclesiástica una razón para asesinarle? Cuando se junten los que están alrededor del Polo Norte, un gran terror se manifestará en el Oriente. Uno nuevo será elegido. El estremecimiento continuará. Rodas y Bizancio quedarán empapadas de sangre bárbara. Se refiere Nostradamus a la Unión Soviética y a los Estados Unidos al decir, cuando se junten los que están alrededor del Polo Norte. Muchos de los expertos que interpretan su trabajo están seguros de ello
al ver la glasnost y la perestroika de Gorbachev por un lado y las iniciativas de desarme de la administración de Reagan y Bush por el otro. Cuando se junten los que están alrededor del Polo Norte. Aunque esta frase de Nostradamus se refería al acercamiento de Estados Unidos y la Unión Soviética, ni en este verso ni en ninguna otra profecía menciona explícitamente la unificación de Alemania ni la desintegración del bloque del Este. Lo que parece más importante y significativo para Nostradamus son los cambios que ocurren en el Oriente al mismo tiempo. Cuando se junten los que están alrededor del Polo Norte, un gran terror se manifestará en el Oriente. ¿Está describiendo Nostradamus la nueva fuerza del fundamentalismo islámico? Uno nuevo será elegido. El estremecimiento continuará. ¿De qué líder islámico está hablando Nostradamus? Una referencia más específica a esta persona la encontramos en otra profecía. La estrofa 70 de la primera centuria dice: No hay final para la lluvia, el hambre y la guerra en Persia. La fe se convierte en fanatismo y traiciona al soberano. Su fin proviene de Francia, secreto augurio para un profeta. El Shah de Persia no consiguió sacar a su pueblo de la miseria. Lo que al final le hizo fracasar fue el fanatismo fundamentalista islámico cuya influencia subestimó. Su fin proviene de Francia, secreto augurio para un profeta. Desde su exilio en Francia, el ayatolá Jomeini prepara el derrocamiento del Shah. Él se convierte en el nuevo líder de Irán y de un nuevo movimiento islámico. ¿Nostradamus ve el ascenso al poder de Jomeini como un secreto augurio y un mal presagio? El peligro de una invasión islámica no solo es advertido por numerosos políticos de hoy día, sino que también se encuentra en varias de las profecías de Nostradamus. El islámico más poderoso viene de la zona de la feliz Arabia. Visitará España y conquistará Granada. Incluso más violentamente, atacará a los pobladores de la Liguria desde el mar. Según los expertos, la invasión islámica que eventualmente llevará a la Tercera Guerra Mundial y a la destrucción del Vaticano está profetizada por Nostradamus en la estrofa 25 de la quinta centuria. Cuando Marte, el Sol y Venus estén en el signo del león, el potentado árabe vencerá al gobierno de la Iglesia al otro lado del mar. Cerca de Persia, más de 1 millón están a la espera de atacar Bizancio y Egipto con serpientes y gusanos. La configuración astronómica mencionada por Nostradamus ocurrirá una vez más durante este siglo, precisamente el 22 de agosto de 1998. Otra profecía que está relacionada con la anterior dice: Entre las dos grandes potencias que están tan distantes una de la otra, una gran maniobra de decepción que no es digna de ninguna de las dos saldrá a escena cuando el Islam haga que el sol pierda su brillo. Cuando el Islam haga que el sol pierda su brillo. Una imagen del terror de la guerra del Golfo nos ha dado un ejemplo. Los pozos de petróleo ardiendo oscurecen el sol y convierten el día en noche. Las siguientes profecías de Nostradamus nos advierten de un peligro muy distinto. Sin embargo, lo que vive y no tiene sentido matará a su inventor. Usó estas palabras Nostradamus hace más de 400 años para describir las sustancias radioactivas. ¿Intenta advertirnos del peligro del uso de la energía nuclear? En otras estrofas habla de fuegos ocultos. ¿Se refiere a los reactores nucleares de hoy en día? Una y otra vez el profeta nos advierte de los peligros que emanan de estos fuegos ocultos. Nos dibuja imágenes de destrucción como las que hemos visto después de Chernóbil. Antes de aventurarnos a mirar al futuro con las profecías de Nostradamus, déjennos recordar lo que Nostradamus recalca varias veces en la carta a su hijo César.
Entonces entenderán las cosas que ahora están encubiertas. Cuando llegue el momento, la ignorancia se desvanecerá y habrá una gran claridad. Nostradamus sigue insistiendo en que un día, cuando sea el momento propicio, se encontrará la clave para interpretar sus profecías. Una escritora experta en la interpretación de las profecías, que confía en estas palabras de Nostradamus, es la señorita Hewitt. En su libro, Las increíbles profecías de Nostradamus al final del milenio, se atreve a dar una interpretación de los acontecimientos del año 1993 al 2000, usando como base una nueva clave que ha descubierto: el complicado sistema de decodificación y de datación que explica con todo detalle en su libro es demasiado largo para exponerlo aquí. En resumen, ella considera que las profecías son anagramas. Las estrofas individuales se juntan, se vuelven a interpretar y datar usando importantes palabras y letras clave. Según ella, los siguientes acontecimientos deben haber pasado o pasarán entre el año 1993 y el 2000. El 8 de mayo de 1993, a las 7:05 de la tarde, un terrible terremoto sacudirá California. Uno mucho peor que el de 1906 o el del 19 de octubre de 1989. Esto no ha sucedido. Después de este desastre natural, se predecía que San Francisco quedaría totalmente destruido como en 1906. «33 minutos después del comienzo del terremoto, todos los edificios y estudios de Hollywood debían haberse derrumbado. Grandes maremotos habrían inundado la costa oeste de América. La ciudad de San Diego iba a desaparecer bajo el mar. Durante días después del terremoto, la península de Baja California y la costa del Pacífico de México deberían haber sido inundadas por enormes masas de agua. Estos desastres tampoco se hicieron realidad. El 4 de julio de 1994, Nelson Mandela será elegido presidente de Sudáfrica. La destrucción desenfrenada de los bosques tropicales y la creciente polución medioambiental producen cambios cada vez más dramáticos en la atmósfera, en el clima y en todo el ecosistema de nuestro planeta. Crecerán los agujeros en la capa de ozono, no solo en el Antártico, sino también en el Ártico. El incremento de la temperatura del globo terrestre hará fundir los casquetes polares y los glaciares. La sequía y numerosos incendios de grandes magnitudes afectarán a grandes zonas de Norteamérica, Europa y África.
multiplicarán los tornados, los huracanes y los desastres causados por inundaciones. La atmósfera se verá perjudicada por el incremento de la actividad volcánica. En 1995 los científicos podrán describir física y matemáticamente los agujeros negros, un paso adelante fundamental que nos llevará a un nuevo entendimiento del universo. Este mismo año, un progreso revolucionario en el campo de la genética proporcionará nuevos métodos médicos y terapéuticos de tratamiento. En 1996 será posible redefinir y calcular la teoría del caos y del fuzzy logic gracias a las nuevas generaciones de ordenadores. Incluir las teorías del caos en las ciencias naturales nos llevará a una nueva interpretación del mundo. Las correlaciones ecológicas, económicas y sociales se entenderán e interpretarán de una manera distinta. En el continente africano se producirá una tragedia desesperanzadora. Las sequías, las pérdidas de las cosechas, la mala administración y el aumento de la población darán como resultado millones de refugiados hambrientos. Igual que al principio de los 90, millones de personas, especialmente en Sudán, Somalia y Etiopía, corren el peligro de morir de inanición. Cientos de miles sucumben al hambre, las enfermedades y el SIDA. En agosto de 1998 se filmará por primera vez a seres extraterrestres y se verán por la televisión. La emisión en todo el mundo de estas imágenes ocasionará un cambio completo de la opinión pública sobre la existencia de civilizaciones y formas de vida en el espacio. El hombre ya no está solo en el universo. Otro azote de la humanidad será eliminado hacia 1998. Con la ayuda de ondas sonoras, los médicos vencerán al cáncer. Nuevos sistemas de propulsión de cohetes desarrollados entre 1995 y 1998 permitirán al hombre enviar expediciones tripuladas a Marte. En agosto o septiembre del año 2000, el hombre probablemente llegue al planeta rojo. Ha empezado una nueva era no solo para las misiones espaciales tripuladas, sino también para la humanidad. Otros expertos en interpretación predicen una gran invasión de los árabes y del Islam poco antes del nuevo milenio. Estallará la Tercera Guerra Mundial. El último papa será asesinado. Roma y la Santa Sede quedarán devastadas. París y Roma serán destruidas por bombas atómicas. Debido al fuego que caerá del cielo, se quemará casi todo París. Las llamas también amenazan a Deucalión. Solo quedará fuego vivo y muerte escondida. Durante mucho tiempo la tierra rodeada por el Sena y el Marne estará inhabitable. Y a lo largo del Támesis, los guardias que quieren defenderse son abatidos por actos marciales. Muchos expertos creen que el gran eclipse de Sol en 1999 será un punto clave en la historia. En el séptimo mes del año 1999, un gran rey del terror vendrá del cielo.
En la estrofa 48 de la primera centuria, Nostradamus especifica una vez más este momento. Los 20 años del reinado de la luna terminan cuando empieza el reinado del otro, al principio del tercer milenio, cuando el sol tiene su día oscuro. Entonces mi profecía se cumplirá y se superará. La Tierra quedará destruida y contaminada por una guerra atómica al final del milenio, o la humanidad entrará en esta nueva era con un nuevo espíritu y con un nuevo entendimiento de este mundo. Aunque hay gran acuerdo entre los expertos en Nostradamus sobre los acontecimientos pasados, las interpretaciones sobre el futuro de la humanidad y de nuestro planeta varían mucho. En lo que todos están de acuerdo es en que son poco optimistas. Sin embargo, Nostradamus realmente no era un pesimista, era astrólogo y un hombre profundamente religioso. En la carta que Nostradamus dirige a su hijo César, hace hincapié en que sus profecías sirvan de aviso y se utilicen en beneficio de la humanidad. Nostradamus no consideraba ninguna de sus profecías como definitivas, porque nada es definitivo sin la intervención de Dios. Consideremos las profecías de Nostradamus como una advertencia a tiempo que está urgentemente dirigida a cada uno de nosotros para que salvemos nuestro planeta de más destrucción y calamidades.